Solo quedan dos obras del siglo XIX para completar este prolífico capítulo 7 dedicado a los tratados de danza de la Biblioteca Nacional. La obra que os voy a comentar en este episodio fue escrita por el maestro de danza Gustave Desgat. Su título, Tratado de la danza, conteniendo la teoría y la historia de las danzas antiguas y modernas con todas las figuras más nuevas del cotillón, publicado en 1890. Su editor justifica esta obra debido a los grandes cambios y el auge que la danza había desarrollado hasta el momento de su publicación. Para ello contó con el que entonces era uno de los más prestigiosos y prolíficos maestros, Desgat. Esta magna obra alterna la información erudita sobre la historia de la danza con cotilleos sobre la época y explica el renacimiento de las danzas antiguas que se pusieron de moda en los salones más distinguidos, recuperando maneras y vestuarios de la época del gran Luis XIV. Lo vemos después de la entradilla de presentación. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. Las obras de Gustave Desgat demuestran su prestigio como maestro y autor entre sus contemporáneos. Sus textos cubrieron, además de la danza, numerosos aspectos del comportamiento y costumbres sociales. Obras como su monográfico sobre el cotillón de 1855, un método de la danza de salón para uso de familias y de internados de 1864, la que publica en 1881, El cotillón vademecum del conductor de cotillón, o su obra de 1899, Nuevo Tratado completo sobre las reglas y costumbres del mundo. Además de numerosas partituras con cotillones y sus instrucciones para bailarlos, fue también autor de la Historia de la cuadrilla y del vals y del Diccionario de la danza, histórico, teórico, práctico y bibliográfico desde el origen de la danza hasta nuestros días, publicado en 1895. Contiene una valiosísima información sobre la danza, muy útil para investigadores, maestros, bailarines y aficionados. Era tanto su prestigio que no solo fue una clara decisión para su editor, sino que Desgat fue también presidente de honor de la Academia de Profesores de Danza de Francia, fundada en 1904, ya entrado el siglo XX. El padre de Desgat fue también maestro de danza y formó a su hijo Gustave, como él mismo reconoce en la dedicatoria de su diccionario. Esta obra supuso un importante repositorio de información, ya que desde el Diccionario de la danza de Compan de 1802 no se había registrado en Francia la enorme evolución del arte de la danza. Es importante señalar el enorme valor de su bibliografía, donde intenta recoger todas las publicaciones sobre el tema de la danza. Pero centrémonos en el texto guardado en la Biblioteca Nacional de España, el Tratado de la danza, conteniendo la teoría y la historia de las danzas antiguas y modernas con todas las figuras más nuevas del cotillón. Es una revisión de una edición anterior del Tratado de danza. El propio Desgat lo explica al comienzo de su obra. En mi primera edición concluía la historia de la danza contemporánea con estas líneas. Los pantalones cortos, los trajes rojos y los vestidos de estilo Watteau, desenterrados durante este invierno, constituyen un presagio favorable para la danza. Si en 1883 reaparecen en algunos salones, en 1884, sin lugar a dudas, serán imprescindibles en todos ellos. Los hechos han confirmado en todos los aspectos mis previsiones. En efecto, la moda, esa soberana a la que debemos obedecer y que, en el ámbito de la danza, no cesa de perseguir su objetivo de elegancia francesa, nos obliga a publicar una nueva edición de nuestro Tratado de Danza. Nuestra conciencia nos impone, por tanto, el agradable deber de responder a las exigencias de los bailarines. Queremos seguir mereciendo el éxito con el que nos han honrado. Ya sabemos que en la danza de salón la moda marcaba las tendencias de cada temporada, evitando el aburrimiento de las clases sociales ociosas.
Como dice Desgat en el prefacio de la obra, la moda es la feroz soberana a la que nos vemos obligados a obedecer. Si las nuevas danzas, como la polka, habían tomado al asalto los salones en 1844 con la invasión de las danzas giradas, provocando una epidemia a nivel mundial en la que los jóvenes y viejos la bailaban con furia, en la última década del siglo XIX, la caprichosa moda había impuesto el retorno de las danzas más antiguas. Este revival del estilo de Versalles de Luis XIV y Luis XV fue muy popular a finales del siglo XIX. La pavana había destronado a la polka y el minuet, los branles, el tordión y la gabota, entre otras, se habían vuelto a poner de moda en los bailes de sociedad, diciendo adiós a los lanceros, el shotis, la polka y la polka mazurka. En medio del entusiasmo por este retorno, Desgat especulaba con que si en el teatro de la ópera se reponían las obras de Esquilo, ¿por qué no podría ser posible que volvieran las danzas de la antigua Grecia? Recuperar las danzas de los siglos XVI, XVII y XVIII se consideraba un derecho de los franceses. De hecho, los bailes de sociedad se llenaban con vestidos y trajes de la época empolvada de Luis XV. Las damas vestían tontillos cortos y colores vivos. Los caballeros abandonaban la triste levita y el pantalón negro a favor de la casaca roja y se bailaban cuadrillas antiguas como el regente. Un recuerdo de los ancestros de esa sociedad y de su antigua alegría. Hay una preciosa frase de Desgat que describe el espíritu de ese momento. Animados de un coqueto ardor, nuestros elegantes conspiran y preparan un golpe de estado que, estallando en medio de las fiestas invernales, pondrá la danza patas arriba. Tontillos y pavana, polvos y minuet, tal era la consigna a la que se sometían todos los salones. También hemos revisado los antiguos y pomposos bailes Pompadour y Boileau. Estos bailes antiguos recuperados no solo adornaban los bailes privados, también eran la principal atracción de los grandes saraos públicos. Desgat publica su tratado en este ambiente social de recuperación del pasado. Dedica abundantes páginas de la primera parte del tratado al origen de la danza. Continúa con los egipcios, griegos y romanos. Escribe sobre la danza de origen sagrado y la danza desde el medievo hasta la época de Desgat, donde se centra en lo que entonces era la danza contemporánea, comprendiendo la etapa de la Revolución de 1830 y la llegada al trono de Francia de Luis Felipe. No se olvida en su desarrollo de otras cuestiones como la utilidad de la danza en la formación física de niños y jóvenes y de su objetivo como entretenimiento social. No voy a entrar en detalle sobre estas páginas porque Desgat recoge y amplía información que ya hemos comentado en mis documentales anteriores, pero recomiendo que si tenéis interés leáis el texto en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España. Dentro del capítulo que titula Danza moderna, escribe sobre pavana, gallarda, minuet, gabota, pasacalle, paspié, branles, rodas, contradanzas, cotillones, brandons y bourrées. Cita como primer intento de manual de danza la Orchesographie de Toinot Tarboux, olvidando los manuales anteriores en el siglo XV de Domenico Guglielmo y Cornazzano en Italia o el de Antonius Arena en Francia. Describe y contextualiza esas danzas modernas que ha citado basándose en el trabajo de Tarboux al tratar el siglo XVI. Pero me parece más curioso e interesante detenerme en la información nueva que proporciona, como por ejemplo al escribir sobre la bocane, una danza que recibe su nombre de su autor. Un curioso personaje que sin saber ni leer, ni escribir, ni música, fue capaz de tocar el violín y componer melodías perfectas para danzar. Se llamaba Bocane y además enseñaba a bailar a sus alumnas tomándolas solamente de la mano, colocándoles muy bien el cuerpo y haciéndoles bailar con toda clase de danzas. Una habilidad muy meritoria, ya que Desgat, repitiendo la crónica que Pigagnol de la Force escribió sobre la ciudad de París, describe a Bocane como patizambo, gotoso, con las manos ganchudas y los pies torcidos. Jacques Cordier era su nombre real, Bocane el apodo por el que era conocido y Bocane el nombre de la danza de su invención. Vivió bajo el reinado de Luis XIII. Era maestro de danza para damas. Imagino que su poco apetecible aspecto le permitía entrar en las casas de sus alumnas sin ningún recelo por parte de sus padres o tutores. Ya sabemos, por la literatura y el teatro, los enredos que proporcionaba la fama de conquistadores de los maestros de danza desde el siglo de oro.
Sigue contándonos el cronista que Bocán tuvo el honor de enseñar a bailar a reinas de Francia, España, Inglaterra, Polonia y Dinamarca, cobrando cifras astronómicas por sus servicios. Por ejemplo, fue maestro de baile de Enriqueta María, reina de Carlos I de Inglaterra, país al que la acompañó tras su boda. Según el cronista Pigañol, el rey disfrutaba mucho escuchándole tocar el violín. También cuenta que Carlos I, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, lo estimaba tanto que lo colmaba de regalos y a menudo le invitaba a comer a su mesa. La única composición de este raro personaje que ha sobrevivido es esta danza llamada la bocane. Desgat la vio bailar en su juventud, pero era totalmente desconocida para sus contemporáneos. Nuestro autor termina este apartado con una frase sensacional que merece citarse. Feliz Bocán por haber nacido en el siglo XVII. En nuestros días, dudo que los pocos monarcas que ocupan todavía algún trono invitasen a sus mesas a semejante personaje y que reinas o hijas de reinas solicitasen lecciones de gracia y buen porte a un hombre así de desheredado por la dama naturaleza. Pero volvamos a esa recuperación de las danzas antiguas que comenta Desgat. Sobre el branle merece señalar el llamado branle del candelabro o de la antorcha, pues pasó a ser una figura del cotillón con el nombre de El Caballero de la Triste Figura, con una acción distinta a la del branle renacentista, aunque en ambos casos el caballero invitaba a bailar a la dama con un candelabro en la mano. En la versión del cotillón, la dama devolvía la vela al caballero con el que no quería bailar. Desgat usa la descripción que hace Arbeau de los pasos del branle en su Orchesographie. También es curiosa su reflexión sobre la alemanda, danza que no sabía que era antigua. Desgat piensa que era la danza de origen moderno que él conocía. Reconoce que no tienen información que aportar y cierra esas breves líneas con la locución latina non nunc not hic est locus, que puede traducirse como ahora no, este no es el lugar adecuado o no hay tiempo ahora. Sobre el tordión, tan parecido a la gallarda, concluye que no le extraña que desapareciese pronto por las características de sus pasos. Desgat dice que no se podía tomar en serio a un bailarín que al acabar una comida llegase. No puedo tomar en serio a un bailarín que al acabar una comida llegue con el rostro ennegrecido, la frente vendada por un paño amarillo o blanco, las polainas decoradas con campanillas y entregándose a las contorsiones de un histrión o un saltimbanqui. Qué diferencia de valoración con el alto aprecio que tenía la gallarda entre los caballeros y maestros del siglo XVI, que la consideraban la prueba de la destreza, apostura y fuerza de cualquier noble. Con la sarabande es mucho más indulgente. Le atribuye origen español y reconoce que se granjeó el favor de las damas francesas porque sus pasos traicionaban el carácter apasionado de los españoles. Según Desgat, sus pasos menudos y rápidos recordaban a las danzas morescas.
También dice que se ha hablado de esta danza más de lo que se la ha bailado. Así que pasa página para hablar de lo que él considera la edad de oro de la danza en Francia, el siglo de Luis XIV. Si quieres conocer en profundidad la relación del Rey Sol con la danza, te recomiendo que veas los 4 episodios sobre el tema en la lista de reproducción de Historia de la Danza de mi canal. Dejo los enlaces en la caja de descripción. El reinado de Luis XIV fue un momento cumbre para todas las artes, incluida la danza, arte que Desgat resume en 3 composiciones cuyo significado expresa todas las bellezas de este arte: el gran ballet de acción, el minuet y la gavota. Recuerda los nombres de los grandes bailarines que coronaron aquel siglo de oro: los Gardel, D'Auberval, Duport, Vestris, Noverre, Camargo. No se olvida de los grandes coreógrafos y maestros: Becourt, Feuillet, Magny, Prévost. De casi todos ellos os he hablado en un momento u otro de mis vídeos. Luis XIV veía en la danza no solo una fuente de agradable placer para su corte, también los elementos indispensables para la educación refinada y completa que buscaba para quienes lo rodeaban y que se materializaba en los espléndidos ballets de cour. Desgat subraya la importancia del Rey Sol en la estructuración y oficialización de las artes con la creación de la Academia de la Pintura primero y después, en 1661, de la Academia de la Danza, formada por 13 de los maestros más experimentados en este arte. ¿Quiénes fueron? Monsieur Galland du Dessert, el maestro de danza de la reina; Monsieur Prévost, maestro de danza del rey; Jean Renaud, maestro de danza de Monsieur, hermano del rey; Guillaume Raynal, maestro de danza del Delfín; Guillaume Guérin, con el mismo apellido que los maestros de danza de la reina, del hermano del rey y del Delfín. Encontramos a Florent Galland du Dessert, Jean Raynal y Guillaume Renaud, seguramente familiares de los anteriores y por ello en la lista de los privilegiados. Desgat se lamenta de que estos caballeros, que disfrutaban de todos los derechos otorgados a los comensales de la casa del rey, es decir, a quienes el rey invitaba a su mesa, no respondieran a lo que se esperaba profesionalmente de ellos. Nada aportaron estos maestros excepto sus juergas en un cabaret de mala nota llamado La Espada de Madera, donde celebraban alegremente en vez de trabajar para el progreso del arte confiado a su cuidado. Aunque ya lo hemos visto en otros capítulos, me parece oportuno resumir la lista de las danzas más populares entre la nobleza y la burguesía y las que bailaba el pueblo. La aristocracia danzaba minuet, gavota, pasacalle y passe-pied. La clase media y baja bailaban los branles, los cotillones, las rondas, las contradanzas, los brandons, así como una multitud de otras pequeñas composiciones populares imprimidas de un carácter esencialmente campestre. En la época de Desgat, en las zonas rurales, todavía se encontraban vestigios de bailes y danzas antiguas en muchas de las danzas que se practicaban, como las Montagnards, la Boulangère, el Carillon de Dunkerque o le Grand-Père. Estas 3 últimas se bailaban principalmente en las bodas campesinas. Os dejo un fragmento de la música de Le Grand-Père en versión de la escuela Nonsuch, con arreglos de los especialistas en danzas del siglo XIX, Chris y Ellis Rogers.
Esta danza, con pequeñas variaciones, fue muy popular por toda Europa en el siglo XIX, probablemente originaria de Alemania. La danza, muy simple, consistía en un paseo por la sala seguido de una o dos figuras simples. Este esquema se repetía hasta que el maestro de ceremonias o conductor del baile hacía una señal a los músicos para que parasen. Esta recuperación de los bailes más antiguos tuvo como consecuencia que alguno de estos bailes populares originaran algunas contradanzas o se integraran en otras ya existentes. Bailes que encontramos a principios del siglo XIX y que seguían en el repertorio en la época de Desgat, que él nombra el branle de sabot, de donde salió la bourrée auvergnate, bailándose en los bals musette de finales de siglo. Los bals musette eran bailes populares donde la música la ponía un instrumento llamado musette. Era una cornamusa alimentada por un fuelle. Su equivalente posterior sería un baile popular donde el acordeón pone la música. Es encomiable que Desgat le conceda valor a esta expresión popular de la danza sin menospreciarla, citando incluso el cancán como baile muy popular. Si queréis saber más sobre estos bailes públicos, estoy preparando un episodio especial en mi lista de reproducción Apuntes de danza cortesana, donde veremos las características de estos bailes públicos, de los más humildes a los más lujosos, frecuentados por una acomodada burguesía que reclama eventos sociales donde lucirse. Desgat continúa describiendo el branle de la antorcha, ejecutado a la vez por un caballero y una dama, sosteniendo con la mano un candelabro o una antorcha encendidos. Margarita de Valois y el duque de Alençon obtenían gran placer al danzar juntos este último branle. Por el grabado que acompaña este capítulo del tratado, entendemos que este branle se llamaba también danza de Brandons y que en 1802 todavía se bailaba en muchos departamentos y pueblos de Francia. Se bailaba el primer domingo de Cuaresma, que por ello se llamaba el Domingo de los Brandons. Desgat la describe copiando la minuciosa descripción del diccionario de la danza de Charles Compan. Al parecer, este baile tenía un origen en la superstición. Los campesinos y letrados portaban antorchas de paja o de madera de pino la noche de ese primer domingo de Cuaresma y amenazaban con ellos a los árboles y huertos con talarlos de raíz o prenderles fuego si no daban frutos ese año. Según Desgat, algunos autores, poco preocupados por la verdad, habían confundido la danza de Brandons con la de los fuegos de la noche de San Juan, porque ambas tienen un carácter religioso. Nuestro maestro sitúa el origen de los cotillones de su época en aquellos antiguos cotillones interminables, muy extendidos entre la gente que, junto con la alta sociedad, compartía un gusto desmesurado por el baile. También sitúa el origen de las cuadrillas de su tiempo en las antiguas contradanzas. Sobre el minuet voy a resaltar un comentario que es puro cotilleo de la época. Desgat se asombra de que el maestro Claude Marmagny, hablando de los principales minuets en su tratado de coreografía, no mencione el minuet de la cour, minuet emblemático de la corte de Luis XIV, compuesto por Prévost. Según Desgat, no es descabellado suponer que el silenciar ese minuet de la cour fue una venganza profesional de Magny, rival de Prévost, que era el maestro de danza del rey, por no haber sido incluido entre los 13 expertos que compusieron la primera docta asamblea de la Academia de la Danza. Aunque Magny sí nombra el minuet de la reina, seguramente por ser una composición del indiscutiblemente adorado Marcel, a quien Magny reconocía su superioridad. Los minuets de la antigüedad eran, por tanto, 4: minuet del delfín, minuet de la reina, minuet d'Exodé y el minuet de la cour. Es interesante el apunte de Desgat sobre un minuet intercalado en la ópera Don Juan de Mozart. Aunque nuestro autor reconoce que la ópera es una obra maestra respecto al minuet, señala que las poses amaneradas y los movimientos pretenciosos de su coreografía le prohíben la entrada en los salones de baile. Aunque sea gracioso y brillante sobre el escenario, ejecutado por los bailarines de teatro, chocaría a los ojos y al gusto de los bailarines de sociedad.
Hemos visto cómo muchos maestros subrayan la importancia de no excederse en los alardes técnicos cuando se baila en sociedad, dejando esa técnica específica para los bailarines profesionales, tanto en el ballet como en el teatro. En 1844, con la invasión de la polka y los bailes girados, cancan y sauteuse desaparecieron. La polka derivó en la polka mazurka, que junto con los schottische causaron furor tanto en los salones elegantes como en los bailes públicos. Después de un periodo de indiferencia, la juventud recurrió al vals, recuperando el auténtico espíritu de los bailes en pareja. La tranquila cuadrilla francesa dio paso a la animada cuadrilla americana, ya que la giga inglesa de Sir Roger de Coverley o la Boulanger, incluso el impetuoso vals, ya no satisfacían a la juventud. Recordad que desde 1883 se recuperan las danzas antiguas y muchas anfitrionas las presentaban en sus salones recordando las fiestas de gloriosos siglos pasados. Pero la juventud que acudía a los bailes extranjeros, seducida por los bailes americanos como el Boston Waltz, el Cakewalk, el Berlín, el Pas de Patineur o un two-step llamado Washington Post, los introdujeron por derecho propio en los bailes de la ciudad. Desgat les desea suerte a estos nuevos bailes, pero no a costa del vals que, según él, representa apropiadamente las costumbres y el carácter francés. Esta declaración de principios antecede a su capítulo sobre las danzas extranjeras. Solo va a citar las que el tiempo ha probado duraderas y bien integradas en los salones de baile. Aquí cita solamente los bailes españoles, fandango, bolero y cachucha. Sobre la cachucha es muy estricto y comenta que al ser bailada individualmente, a la cachucha, al ser bailada individualmente, bien por un hombre o una mujer, jamás se le permitirá la entrada en un salón de baile francés, pues es impensable que un solo bailarín ocupe el centro y atención de toda la concurrencia, sea cual sea la gracia y el talento de ese intérprete. Sin embargo, el fandango, aunque en España lo bailaba una pareja, en Francia algunas de sus figuras se prestaban muy bien a ser bailadas por muchas parejas a la vez. Desgat alaba la viveza y alegría del fandango y la calidad de los españoles al interpretarlo, reconociendo que era la danza que animaba los salones de París. El bolero, con su aire más pausado, su gracia y su coqueto vestuario español, era perfecto para adaptarlo como entrée de una danza o como figura de una cuadrilla, pero sus característicos bien parados entraban en contradicción con las costumbres francesas, y Desgat propone cambiarlos por un saludo o una reverencia a la pareja. En la última parte de su tratado describe cómo ejecutar las danzas que ya hemos visto en anteriores documentales, así que me centraré en las novedades. El llamado Boston era un vals americano que se diferenciaba del tradicional en que apenas se giraba. Sus pasos eran hacia adelante o hacia atrás, de modo que cuando el caballero avanzaba, la dama retrocedía y viceversa. Sus pasos se podían bailar con todas las melodías de los valses tradicionales, siendo más rápido con las melodías de los valses a dos tiempos. La cuadrilla americana había sido introducida en los salones de baile franceses alrededor de 1887. La caracterizaba una animación tan agitada que se había prohibido en algunos salones. Sin embargo, se había bailado muchísimo en el invierno de 1889, seguramente porque las bajas temperaturas exigían una danza que subiera la temperatura corporal. Se componía de 5 figuras, como la tradicional cuadrilla francesa, y se podía bailar sobre sus melodías. Desgat reconoce que fijar las instrucciones para bailar la cuadrilla americana era muy difícil debido a las novedades introducidas a diario por los bailarines más a la moda y sus caprichos del momento. Así que sugiere remitir esas variaciones a unas instrucciones básicas y deducir desde ellas el resto. Esas 5 figuras de la cuadrilla americana son le promenade, el paseo, le moulinet, los molinillos, les chevaux de bois, los caballitos de madera, la passe, el pase y la corbeille, la cesta. Al final se repite los caballitos de madera. Sus instrucciones pueden leerlas en el texto escaneado a través de la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de España, pero quiero subrayar la advertencia que hace Desgat sobre esta forma de cuadrilla importada. Señala que aunque la cuadrilla americana la pueden bailar a la vez tantas parejas como se quiera y asumiendo que deberían ser en número par,
está más ordenada y es más regular cuando la bailan grupos de 4 parejas solamente. Sobre la giga americana, también llamada la Nouvelle Danse Américaine de Sir Roger de Coverley, que vimos en el episodio anterior, solo añadiré que era muy popular en los bailes más íntimos, que podía bailarse sobre la música de la versión inglesa, cuyas partituras eran muy fáciles de encontrar en las librerías parisinas y que era más animada cuanto más parejas había en la fiesta. El antiguo baile en círculo de la Boulangère, recuperado a final de siglo en el movimiento retrospectivo que os he comentado, solía bailarse por las clases populares y burguesas, aunque ahora había sido frecuente en bailes íntimos y grandes saraos. Cuando Desgat escribe su obra, se usaba principalmente en las fiestas infantiles junto con otra danza en círculo, el carrillón de Dunkerque, muy popular entre los niños por el ruido provocado por los pateos y palmadas de sus figuras. Desgat dedica un capítulo a los saludos y reverencias y termina su tratado con instrucciones para bailar el popular cotillón. Como en esta obra de Desgat no hay ilustraciones sobre el cotillón, voy a usar las de otro tratado de Desgat de título Méthode de danse de salon, método de danza de salón de 1864, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Desgat describe las figuras teniendo en cuenta el número de parejas que podían bailarlas. 26 figuras del cotillón se ejecutaban por una sola pareja. 3 figuras eran ejecutadas por 2 parejas, 8 eran las figuras para 3 parejas, 14 las dedicadas a 4 parejas o más, y continúa con las figuras de conjunto, las que bailaban todas las parejas que integraban el cotillón. En 14 figuras, incluida la final, participaban todas las parejas. Para acabar el cotillón, todos los asistentes por turno se acercaban a la anfitriona para saludarla como cierre del sarao. En el cotillón eran muy populares las figuras que implicaban el uso de objetos, como ya hemos visto en otros documentales. Dejo un enlace en la caja de descripción. Estas figuras, que contenían danza, estaban precedidas por inocentes juegos que incluían un abanico, una moneda de 5 francos, un paraguas, una naranja o un sombrero. Entre ellas estaba la del caballero de la triste figura, una variante del brandons que hemos visto antes, en la que se usaba una vela encendida. Desgat proporciona un gran despliegue de posibilidades para divertirse en ese fin de fiesta que ha comparado con los fuegos artificiales, incluso cita una de las jugueterías que proporciona esos accesorios para la diversión, la Maison Giroux. Termina con un suplemento nombrando las figuras con accesorios nuevos para la temporada de baile. Cita sin explicarlos los siguientes: la pluma al viento, la villa encantadora, el servicio de té, la lección de música y 41 figuras más. Subraya que quienes conducen el cotillón sabrán deducir fácilmente cómo usar los accesorios propuestos según la meta, el motivo y los recursos que se puedan extraer de la figura. En este listado señala con un asterisco las figuras que recomienda a los conductores del cotillón para tener éxito en una fiesta. Con este exitoso final del cotillón propuesto por Desgat, cerramos el comentario sobre su tratado y llegamos al último episodio de este minucioso recorrido por los tratados de danza de la Biblioteca Nacional de España. Pero eso será en la próxima entrega de esta serie que comenzó hace casi 5 años y que está llegando a su fin. Os espero en el episodio 12º, dedicado al manual de Eugène Giraudet, de título Tratado de la danza, la única guía completa aprobada por la Academia, que contiene 200 danzas diferentes con 500 dibujos y figuras explicativas. Giraudet fue presidente en 1901 de la Academia Internacional de Autores, Profesores y Maestros de Danza de Buen Tono, Danza Gimnástica de Salón, Vestimenta y Buenas Maneras. Demuestra su sabiduría a lo largo de interesantísimas páginas cuya mayor novedad es su capítulo sobre la danza para el teatro. No os perdáis la guinda de este recorrido por los salones de baile del romanticismo en los anaqueles de la Biblioteca Nacional de España. Hasta pronto.